Fernando Rivera Calderón. Buenas tardes. ¿Qué onda, Julio? Qué gusto saludarte, Violeta, Horacio, querido. Me da mucho gusto verlos. En esta semana toda convulsa, loca, acelerada, donde todo se está moviendo. Yo hoy, de hecho, pues me disculpo de antemano, me tengo que ir antes porque pues se movió la grabación de Operación Mamut, que este fin de semana no va a salir, pero lo tenemos que grabar. Ajá. Entonces, ahorita me voy a caracterizar de troll y de esas cosas que ya han visto los domingos, pero me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Fernando. Nosotros también nos vamos aquí a caracterizar de troleadores y bots y de todo. Aquí vamos a hacer. Horacio Franco, buenas tardes. Querido, buenas tardes, qué gusto estar en esta mesa, qué gusto como siempre, en esta convulsísima semana. Es que Ajá. cada minuto, cada hora pasan cosas y te enteras de cosas más terribles que otras, así que pues aquí estamos, Muy con bien, mucho muchas. gusto de estar aquí con nuestra invitada de honor de hoy. Así es, Violeta Vázquez Rojas, lingüista, opinante, que estás atenta a lo que sucede en el acontecer nacional. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Violeta, bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, al contrario, gracias por la invitación, me da mucho gusto saludar a Fernando, Horacio y a ti, por supuesto, a tu audiencia. Gracias por esta oportunidad. Gracias, pues vamos a darle prioridad a Fernando Rivera Calderón para que conozcamos sus puntos de vista y tenga tiempo de ir a Operación Mamut a grabarla. Es fundamental, no podemos retrasarnos en eso, Fernando. Fernando, ¿cómo ves las cosas? ¿Qué opinión tienes ya a un día y a unas horas de que se abran las urnas en México? Hijo, pues más bien tengo muchos sentimientos encontrados. Uh-huh. Por un lado, siempre me emociona la posibilidad de poder ejercer el voto, de poder elegir. Es un acto de libertad, es un acto que para lograrlo en este país ha costado muchos años de lucha, de buscar igualdad, de buscar equidad, que no es que ya la hayamos conseguido del todo, pero valoro mucho el gran esfuerzo que ha permitido que hoy, desde mi hijo que acaba de sacar su credencial hace poco, Mm. hasta yo que soy un viejo dinosaurio, todos podemos ejercer ese derecho. Y no hay que perderlo de vista, porque si bien las nuevas generaciones que no les tocó vivir toda la lucha o todo el trabajo que nos costó tener un instituto electoral medianamente confiable, que funcione, una estructura que nos permita tener cierta certidumbre, pues yo sí quisiera transmitirles que no fue fácil, ¿no? Que hubo un tiempo en donde todo era absoluta simulación, en que realmente pues había candidatos de oposición que eran de ornato, ¿no? Como esferas de un arbolito de Navidad, porque no contaban, no sabían de antemano quién iba a ganar, y a mí me tocó vivir la mitad de mi vida en ese país. Entonces, también lamento vivir en esta parte donde, más allá de esa emoción mía de poder votar, pues vemos un escenario que se ha manchado de sangre, ¿no? Y que no hay manera de no verlo y que no hay manera de no, pues sentir una desazón tremenda, porque no va más allá de las propuestas o no propuestas de los partidos, va más allá de los candidatos, nos habla de una realidad que va más allá de las buenas intenciones del presidente y de las esperanzas de transformación de muchos mexicanos y mexicanas. O sea, creo que hay una realidad que está en el subsuelo, que no ha cambiado y que nos sigue teniendo de pronto al borde o sea, olvídate del INE y olvídate de las amenazas y de la OEA y de Mexicanos contra la Corrupción. O sea, no, el problema grave no está ahí, el problema grave está en los diferentes intereses políticos, económicos, del crimen organizado y de los políticos hechos nudo con ellos, que pues que hoy está más a la vista que nunca y que no debería olvidarse, porque pues yo creo que ahí es sobre lo que hay que trabajar como ciudadanos y como gobiernos, ¿no? Uh-huh. Bien, Fernando, gracias. Vamos a hacer lo posible para que haya cuando menos otra intervención en la que puedas participar, o a lo mejor hasta dos, Fernando, pero bueno, ya veremos. Te pregunto igualmente, Violeta Vázquez Rojas,
¿Cuál es tu primera lectura? ¿Cuál es tu percepción de lo que viene este domingo? ¿Qué elementos positivos o negativos encuentras en lo que va a tener su desenlace este domingo? Bueno, lo primero positivo que creo que va a suceder el domingo es que yo creo que vamos a tener una afluencia de votantes mucho mayor de la que esperábamos, dado en gran parte, bueno, la declaratoria del semáforo verde en la Ciudad de México me parece que es importante para ese fin, que mucha más gente de la que esperábamos se va a animar a ir a votar. Pero a mí, más bien yo me estoy adelantando a qué va a pasar el 7 de junio, ¿no? Porque ahí es donde vamos a ver, por ejemplo, vamos a evaluar encuestadoras, ¿no? Vamos a evaluar cómo, qué tan fidedignas fueron los pronósticos de las encuestadoras, que, pues como se sabe, las encuestas al final también son una herramienta propagandística, ¿no? O se usan con fines propagandísticos, y entonces eso es una de las cosas que vamos a evaluar, que vamos a poder evaluar, y me emociona mucho ese momento. La otra cosa es, vamos a ver. A partir de ahí, la parte no agradable va a ser la judicialización de muchos resultados. Yo creo que va a haber muchas impugnaciones, ¿no? Y las revisiones de los topes de campaña, etcétera. Y eso se va a poner probablemente intenso. Y lo otro es un factor que, pues, ese sí es completamente novedoso en esta elección, es la visita de Harris, ¿no? Yo no sé cómo vamos a malabarear la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos en un momento que va a ser seguramente muy turbulento. Pues no estoy hablando de violencia, como muy bien señala Fernando, creo que ese es un punto muy preocupante, pero yo creo que a partir del lunes más bien lo que vamos a ver van a ser como procesos judiciales y una buena revuelta postelectoral. A ver qué pasa. Gracias, Violeta. Horacio, tu impresión de ya a unos día y horas de abrir las urnas por una parte, y por otra, pues lo que Violeta plantea, que es interesante. ¿Qué esperamos el 7 de junio? El 7 de junio the day after, vamos a estar como totalmente como con una expectativa, con una cruda o con una satisfacción o con lo que sea, depende cómo pienses, ¿no? Pero la vida tiene que seguir, ¿no? El Parlamento, las cámaras tienen que seguir trabajando, ¿no? Las asambleas tienen que seguir trabajando, los gobiernos de los estados tienen que seguir trabajando. Pero yo creo que aquí vamos a tener una elección, o vamos a tener que asimilar una elección de lo que está generándose con estas elecciones. Unas elecciones con unos partidos políticos verdaderamente quemados, verdaderamente denostados por el pueblo, no por la población, con una esperanza tremenda de que esto siga adelante. O sea, la gente consciente y sensible, ubicada, realista, no a la que le convenga ni a la que le paguen, incluso a la que le pagan como bots. Yo creo que ellos también están y van a votar por quien deben de votar, o quieren que este país cambie, no esté lo monstruoso que causaron todos los gobiernos anteriores, que pues cada quien puso su granito de arena, ¿no? Desde Salinas, o sea, desde antes de Salinas, es más, desde los virreyes, pues no son granitos de arena que han ido poniendo, ¿no? Junto con la independencia, junto con la revolución, que finalmente fueron movimientos que nunca se consolidaron para ser una nación realmente próspera como deberíamos serlo. Pero hoy por hoy, pues todos han puesto su granito de arena y han creado un monstruo llamado México, ¿no? Un monstruo que es maravilloso por muchas cosas, pero que ha estado pésimamente mal administrado por muchas administraciones, por muchos gobiernos, y que finalmente los ciudadanos queremos que cambie, ¿no? Hasta los bots, yo creo que, como les digo, yo creo que a los bots que les pagan también quieren que cambie, ¿no? Y esto es una cuestión de unos cuantos, en verdad, de unas cuantas mentes perversas, egoístas, que, como decía la semana pasada, ¿no? Pues viven en su Dinamarquita, en su Norueguita, o sea, quieren estar, no se sienten mexicanos en realidad, porque se amarran a México y se amarran a este país, no nada más como una cuestión culturizadora o culturizante, o una cuestión del pasado, sino como una cuestión del presente y del futuro, ¿no? ¿Qué representa México para ellos? ¿Qué representa México para todos los potentados que están en verdad dando patadas de ahogado para que para que la gente cambie de opinión, cuando la gente
el pueblo mexicano ya tiene una opinión, creo yo, y en ese sentido no pienso al igual que el presidente, ¿no? De que toda la gente está muy politizada, pero ya estábamos hartos todos de todo lo monstruoso que eran las administraciones anteriores y que fueron aquilatando una tras otra, y que todos los días en las conferencias mañaneras el presidente lo va develando, lo va sacando poco a poco, así han sido como dardos sí, de indoctrinación política, pero también de una cuestión de historia de cómo ha estado este país verdaderamente mezquinamente manejado. Y dices, bueno, pues la gente ya sabe, ya tiene su voto, ¿no? Y a otra que no tiene esa mentalidad, que sigue aferrándose a que las cosas estaban mejor en el pasado por los rumores que oye nada más, porque no ve noticias, oye rumores o ve noticiosos o noticieros, ¿no? Que no tienen un sustento real como lo tiene el tuyo, como lo tiene el de Luengas, como lo tienen todos los otros independientes, la mayoría de los independientes, sean profesionales del periodismo o no, hago la aclaración, ¿no? Pero que finalmente hacen lo posible por develar una verdad que está pasando en esta administración, ¿no? Y como no lo tienen, o sea, se basan en todos estos rumores de que no, las medicinas de los niños con cáncer, de que el dictador, de que bueno, la manipulación por las portadas y los dichos de Die Welt, de Le Monde y de todos los demás, esta Economist, etcétera, etcétera. Entonces hay también una serie de encontronazos entre los ciudadanos que son inevitables, pues. Claro. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, uno de los ingredientes en todo este cóctel que aún no sabemos qué efectos vaya a tener, pero es pues la visita de Kamala Harris, como ya lo ha mencionado Violeta Vázquez Rojas. Por otra parte, pues esta declaratoria del gobierno de Joe Biden de que habrá dinero para impulsar la lucha contra la corrupción a nivel mundial, apoyando con dinero a organizaciones no gubernamentales y periodistas. El canciller Ebrard ha dicho que esa no es una respuesta específica a la nota diplomática que México envió a Estados Unidos, pero en los hechos me parece que lo que está anunciando Estados Unidos es una especie de cruzada contra la corrupción a nivel nacional, que desde mi punto de vista va a permitir que se enderecen acciones contra gobiernos que no sean del agrado de Estados Unidos con esta nueva bandera de la corrupción. ¿Qué opinas de todo esto, de este batidillo o este cóctel, Fernando? Bueno, me da risa y me da coraje al mismo tiempo, porque este nuevo discurso de la corrupción o esta bandera de que ahora el Big Brother, el gran ojo vigía, el policía del mundo, ahora se preocupa por la corrupción, ¿no? Antes era por las dictaduras o por los gobiernos inestables o por el comunismo, ahora la corrupción. Y me parece que es interesante el desacuerdo y que desde el gobierno de México, tanto el presidente como hoy el maestro sustituto que fue Marcelo Ebrard, sí, que se dedicó a responder todas las preguntas que tenían que ver con el tema, me parece bien que haya una posición del gobierno mexicano de no aceptar esa respuesta. Tampoco le vamos a pedir al gobierno de Estados Unidos que diga, bueno, claro, amigos, nosotros siempre hemos intervenido en la política de todos los países de Latinoamérica y no lo vamos a dejar de hacer y solo estamos buscando un nuevo pretexto para poder meter las narices en todos lados. Pero sabemos que lo hacen y que lo han hecho y que no van a dejar de hacerlo. La única diferencia es que ahora hay una resistencia que no sé qué tan efectiva sea, pero que sí marca un punto de parte del Estado mexicano de, pues no es válido que estén financiando grupos que, disfrazados de organizaciones contra la corrupción o para que los mexicanos seamos más buenos o mejores cristianos, sean de manera velada, pues estar financiando a una oposición que además busca desacreditar y golpear al gobierno actual, pues a partir de argumentos verdaderamente muy endebles, ¿no? Entonces creo que ahí, pues creo que hay un conflicto que irán capoteando muy elegantemente como lo han ido haciendo hasta ahora, pero sin duda, pues es la
magna representación del clásico injerencismo estadounidense en la política de México, que nunca ha cesado, pero que sí creo que en otros momentos de nuestra historia, no muy lejanos, ha sido de pues pásenle y pues hagan lo que quieran, y pues si quieren combatir la corrupción, pues a ver qué logran hacer, porque no está fácil la tarea, ¿verdad? Así es, así es. Fernando, vamos a seguir con Violeta y con Horacio. Creo que alcanza a lo mejor a que tengas una última intervención, y si no, a lo mejor con que nos digas adiosito, y ya sabemos que es por urgencias inaplazables, y nos vemos en la próxima. Gracias, Fernando. Sí, Julio, espero poder quedarme al siguiente comentario, pero si no, me despido de lejos. Gracias. Así es, gracias. Violeta, en esta mesa del más allá, la pregunta es, más allá de las declaraciones inmediatas de Joe Biden respecto a corrupción, ¿qué hay? ¿Por qué? Pues Estados Unidos y sus aliados han usado la guerra contra el comunismo como un parapeto para acciones de intervención y de supuestamente vigilar el buen funcionamiento del mundo entero. Luego, el narcotráfico ha sido otro pretexto para este tipo de maniobras. Estamos entrando a una nueva etapa de una guerra contra la corrupción, que en el fondo sea una forma de intervencionismo, Violeta. Pues es muy probable, ¿no? Y además es muy revelador que la bandera con la que ganó el obradorismo fue una lucha frontal contra la corrupción, pero contra la corrupción entendida políticamente, o sea, entendida como el núcleo de todo un sistema político, ideológico y económico, por supuesto, que es el neoliberalismo. Entonces, no es para nada raro que las tácticas de contragolpe, como les llaman, precisamente se enarbolen causas pues que son moralmente muy bien vistas, ¿no? O sea, luchar contra la corrupción, pues ¿quién no va a querer luchar contra la corrupción? Son como causas que ya vienen garantizados, digamos, el apoyo ya viene garantizado porque es el lado correcto, ¿no? Lo mismo el ambientalismo, es decir, hay muchas causas que ya vienen avaladas, digamos, por la moral general o por el sentido común. Y es muy revelador que esta vez sea la lucha contra la corrupción, que ha sido la bandera obradorista por excelencia, la que impulse este nuevo tipo de, pues sí, de un injerencismo disfrazado, ¿no? Me parece que eso, en alguna medida, me gusta leer que es un éxito del ejercicio de la soberanía de este gobierno, que saben que la guerra contra el narco ya no va a funcionar. O sea, ese discurso de pelear contra los criminales y de financiar con armamento y con helicópteros la guerra contra el narco, aquí ya no les funciona. Entonces ahora tienen que usar una bandera que el propio gobierno no pueda rechazar. Pero es una bandera peligrosísima, y espero que haya una respuesta igual de soberana que la que hubo con respecto a la guerra contra el narco. Bien, gracias Violeta, muchas gracias. Horacio, pues te voy a preguntar otra cosa más concreta. ¿Estás a gusto o a disgusto con lo que se ha vivido y con lo que viene este domingo? En realidad me da igual, porque yo sé por quién voy a votar, ¿no? Estoy a gusto porque tengo mi conciencia muy tranquila y mi opinión totalmente delimitada y totalmente definida, ¿no? Estoy a gusto porque sé lo que yo quiero para el país. Estoy a gusto porque pues, finalmente voy a cumplir con mi obligación ciudadana. Estoy a disgusto, muy a disgusto, porque todas estas campañas fueron un gastadero de energía, de dinero, de fuerza, de todo lo que podamos imaginarnos, en que se fueron en bailecitos, en insultos, en denostaciones, en lo que ustedes quieran, y que hemos visto que finalmente ningún partido político está a la altura de las necesidades que tiene una asamblea legislativa como la que se va a renovar, y que pues obviamente los innombrables candidatos o los impresentables candidatos de muchos partidos y toda la mezcolanza que hay entre narco y partidos y todos los asesinatos, que además no son más, porque mucha gente está diciendo que son más, y ayer los periodistas pasaron una información muy interesante donde muestran que bastantes más asesinatos o más candidatos
golpeados y asesinados en las elecciones de 2018. Así que no hay que, tampoco hay que exagerar la nota. Lo que pasa es que en estas elecciones se exageró la nota de todo, ¿no? Por esta oposición desesperada de querer tirar a un gobierno, de querer tener el control de la asamblea de diputados de la Cámara para poder controlar el presupuesto, etcétera, etcétera. Y pues como que no les fragua, no les pudo fraguar y no pudieron cristalizar su según las encuestas, que como bien dice Violeta, bueno, son cuestiones propagandísticas también las encuestas, pero yo creo que ya la encuesta de encuestas, ya ese resultado final de encuestas, algo puede decir, ¿no?, de las preferencias. Entonces estoy a disgusto por eso, por todo el gasto de energía, por todo pues toda la sarta de cosas que salieron, la calaña de la gente que salió a inventar, a denostar, a pagar, y yo no lo dudo en verdad que hayan pagado esta portada de The Economist. Yo creo que en ese sentido sí hay mucho dolo, demasiado dolo, y hacen lo imposible. El desplegado que yo quiero hacer un artículo palabra por palabra analizando este artículo de los abajo firmantes, el último que sacaron, ¿no? Que muchos amigos míos, artistas, se sumaron a esto, ¿no? Y o sea, dices, bueno, híjole, es que cuando vas a agregar una firma, pues hay que analizar muy bien qué es lo que estás firmando, ¿no? Y si eres un intelectual, pues si eres un escritor, tienes que entender toda la significación de todo lo que estás haciendo, leyendo, hablando, firmando, y no es nada más una cuestión es una cuestión de principios y de inteligencia, de comprensión, de lectura. Pero bueno, entonces estoy mucho más a disgusto por esta manipulación del gobierno de los Estados Unidos, que si hay alguien que tiene doble moral y que ha fomentado la corrupción en muchas de sus administraciones, pues han sido los norteamericanos. Gracias, Horacio. Fernando, pues la última y nos vamos, yo creo. Así es que te pregunto, Fernando, ¿estás a disgusto, estás a gusto con lo que viene este domingo? Y te pregunto, ¿con qué canción vas a amanecer el lunes 7 de junio? ¿Qué vas a cantar o cuál va a ser el intérprete deseado? Espero que no sean las golondrinas, querido. Mira, así es. Más que a gusto, a disgusto, que bueno, pues yo, como todos, tengo mis filias, mis fobias, esta parte donde mis preferencias políticas tienen que ir de la mano con un pragmatismo que no necesariamente comulgo, pero que a veces creo que es necesario tener. He estado haciendo más bien un ejercicio de... Veo un reclamo y casi en muchas ocasiones con mucha razón de, bueno, el nivel de las campañas es pésimo, las propuestas de los candidatos están mal planteadas, están mal hechas, estos son los que nos van a representar. Pues es que estos somos, ¿no? O sea, es que no sé desde dónde nos ponemos a mirar, ¿no? Que nos ponemos en las alturas, arriba de una nube, y decimos, ¿de dónde salieron estos, no? Pues son tus vecinos, son los que viven enfrente de tu casa, son o los señores ricos que viven en la colonia rica de al lado. Es decir, somos lo que hay. Y a diferencia de esa salsa increíble que dice somos lo que hay, somos lo máximo, bueno, pues aquí yo no diría que somos lo máximo como en la salsa, más bien creo que debemos con humildad, más allá del celular del que estés tuiteando y juzgando y evaluando la realidad, darnos cuenta de que somos una democracia en construcción, de que somos un país saqueado, un poco en ruinas, que hay que reconstruir, que tenemos graves problemas de educación, que tenemos graves problemas de información y que pues nadie está aquí hecho a mano como para decir, ¡ay, el candidato! Me asusta, me da miedo, como el perrito el perrito chiquito de los memes, ¿no? Yo creo que debemos hacer un ejercicio y un compromiso ciudadano de no solo de ir a votar por quien creamos conveniente, sino también de humildad, de reconocer a qué sociedad pertenecemos, a qué país o a qué países reunidos con el nombre de uno solo pertenecemos, porque a veces nuestra visión y nuestra evaluación de la realidad
pues como que nos ponemos en Dinamarca, como dice Horacio, ¿no? Desde nuestra dinamarquita juzgamos la realidad y más bien creo que hay que bajarnos un poco y ver la realidad desde ese lugar, y ver que eso que no nos gusta y ver que eso que nos asusta, pues finalmente es lo que somos y que hay que trabajar para salir de ello. Y bueno, muy bien, Fernando, gracias. Pues muchas gracias, que te vaya bien y ya estaremos atentos a Operación Mamut. Gracias. Mucha suerte y persígnense antes de votar, llévense su detente. Muy bien, gracias. Adiós, Fernando. Amigo. Hasta luego. Violeta, estamos en presencia de un choque real de dos proyectos de nación, o no hay tal en alguna de las partes contendientes. Hay un proyecto de nación y hay una reacción a ese proyecto, y yo no creo que haya, de parte de la oposición, yo no creo que haya ningún proyecto. Pero también, siendo justos, yo creo que hay que pensar que la oposición en México no es una, o sea, también ese es uno de nuestros problemas en el discurso, en este discurso que le llaman polarizante, ¿no? Que pensamos que solamente hay una oposición, y yo creo que en México hay una oposición muy digna, muy articulada en el sentido no de organización, sino pues como que tienen una formación política, que tienen demandas justas, que tienen quizá muchos años en esos andares, pero es una oposición que no tiene recursos económicos, no tiene el financiamiento de los grandes magnates, no tiene los medios masivos de comunicación a su servicio, y por lo tanto es una oposición que está ahí más o menos, digamos, como soterrada hacia abajo, ¿no? Sin embargo, la oposición, a lo que nos referimos usualmente por la oposición, pues que son estos, en parte tienen estos brazos electorales, que son los partidos políticos, pues, tradicionales, y también tienen a los medios corporativos a su favor, que incluso esta vez, como bien mencionaba Horacio, vimos cómo extendieron su influencia hacia medios internacionales, ¿no? O sea, toda esta semana estuvimos amaneciendo así con notas en el Wall Street Journal y en Le Monde y en todos estos medios. Y bueno, esa oposición en particular me parece que no tiene absolutamente ningún proyecto. No tiene proyecto que fue capaz de hacer una amalgama de tres partidos que originalmente representaban, si es que los partidos, o sea, eran como los reductos ideológicos, ¿no? De las diferentes posturas políticas que podía haber. Bueno, pues no podían ser más distintos el PAN y el PRD, ¿no? Y ahora resulta que son una amalgama que va es decir, ¿qué tipo de proyecto se puede emanar de una amalgama así, que ya pues perdió todo eje ideológico o programa político? Entonces creo que no, que hay solamente un proyecto, que es el proyecto que se está tratando de llevar a cabo, con muchos contrapesos en contra, porque esto es también un discurso, ¿no? Que tienen esta oposición tiene un discurso de que se necesitan contrapesos. A ver, contrapesos hay, o sea, el poder mediático es un gran contrapeso. El poder judicial también, hay muchos contrapesos en ese poder judicial, ¿no? Digamos, lo podemos ver en toda esta guerra jurídica que se desata contra las resoluciones de la 4T, y ahora van por tener un poco más de influencia en el poder legislativo. Pero yo creo que ellos no tienen un proyecto, tienen una reacción y tienen, pues, un programa de tratar de socavar la gobernabilidad del proyecto en turno. Bien, Violeta, muchas gracias. Horacio, en todo este trayecto que va a tener su culminación formal el domingo en cuanto a la emisión de voto, y luego viene todo el proceso de la calificación, la validación, el conteo oficial de los votos, pareciera que los mexicanos nos hemos dejado llevar por dos corrientes de opinión acendradas, enconadas, que pareciera que no nos dejan salir adelante, llenos de encono, de injurias, de despropósito, de exageración.
pero pareciera que el camino que sigue va a estar igual de empedrado, porque ya está programada para el 1 de agosto la consulta que genéricamente se dice que es sobre expresidentes, aunque si uno lee la frase concreta, pues desde mi punto de vista es muy general, no se refiere solo a expresidentes, sino a servidores públicos en general. En fin, y luego vendría la búsqueda de conseguir los apoyos ciudadanos para iniciar la consulta sobre revocación del mandato del presidente López Obrador. ¿A qué estamos condenados o sentenciados, Horacio? A una constante, casi permanente controversia fuerte en México en los meses y los años restantes de este sexenio. Estamos en la alborada de una nueva nación. Es lo que no entiende la gente tampoco, ¿no? Que se tiene que construir sobre bases de consultas, porque, bueno, así es toda democracia, ¿no? Esta es una consulta o sea, si se toma en cuenta estas elecciones intermedias, es una gran consulta. La siguiente va a ser una consulta también, y espero que se organice bien y no mediocremente, porque mira, una de las cosas más terribles, de los factores más terribles, aparte de el mestizaje tan no fallido, sino tan con tantas aristas que tenemos en este país por una clase dominante y una clase dominada, y el saqueo a este país, etcétera, etcétera. O sea, todo ha sido guiado, o sea, ha sido conducido con una gran mediocridad, con mucha gente muy mediocre que ha estado al frente de las instituciones que no merecían estar al frente, o de las instituciones, o de los virreinatos, o de donde sea, ¿no? Entonces, la mediocridad, o sea, el no hacer las cosas bien ha sido, en verdad, una de las cuestiones que más le ha dado al traste a este país. Y desde el liberalismo, que se implementó de una manera aparentemente bien, pero con una mediocridad, porque la corrupción en ese sentido es una manera mediocre de hacer las cosas, porque si Salinas y todos los que gobernaron después de él hubieran puesto realmente todo de su parte por hacer un neoliberalismo que funcionara al menos un poco más y no dejara despojados a los que se fueron, a los que se murieron, a los que renunciaron a este país, o a los que en verdad estuvieron marginados por tantos años, si no hubiera habido esa mediocridad y esa sed de poder, que son casi pues casi van de la mano, ¿no? Esa mediocridad de decir, bueno, si yo me enriquezco, pero y además implemento todo mal, ¿no? Y además construyo hospitales que no van a servir para nada, y finalmente soy un presidente que, no sé, que no tiene nada de representatividad para un país, ¿no? Que no tiene un liderazgo. Y en ese sentido le podrán achacar lo que quieran a López Obrador, pero López Obrador no es un presidente mediocre, es un presidente que trabaja de sol a sol, que conoce el país de sol a sol, que pese a que denuesten su forma de hablar, que todo el tiempo estén sobre de él por cualquier cosa o cualquier error que cometa, pues es un presidente muy culto, es un presidente con muchísimo conocimiento del país, es un presidente que sí tiene un proyecto de nación, ¿no? Porque aquí estoy leyendo en el chat, ¿cuál proyecto de país? ¿Cómo no va a haber un proyecto de país? Mira, el hecho de tener un cometido de eliminar la corrupción, que era una cosa ya endémica y total y absolutamente arraigada en la mentalidad de los mexicanos, porque no nos quedaba de otra, ya es una gran ganancia, ¿no? Y aparte de reformar un Estado que se lo dejaron hecho mierda, por decirlo en el mejor de los franceses. Estaba hecho mierda el Estado mexicano. Todas las instituciones estaban plagadas y colmadas de corrupción. Y en verdad, o sea, la gente no ve eso, la gente ve lo funcional que éramos a pesar de la corrupción. Pues sí, funcionales para algunos papacitos, pero para muchos millones de mexicanos, ¿no? Y para tener realmente un liderazgo como país en todo, en ciencia, en deportes, en arte, en cultura, en educación, etcétera, etcétera, no iba México a hacerlo si teníamos otra vez estos mismos que nos estaban gobernando desde antes, con todo, que hay gente muy brillante, que había gente muy brillante en todos los gobiernos anteriores, y ayer yo oía hablar a José Woldenberg en una entrevista que hicieron los periodistas, donde decía que no se veía, actualmente ya es tal el rechazo a todo lo que se hizo en el pasado, que no se ve, la gente no ve lo bueno
que hicieron los gobiernos anteriores, y nadie dice que no hicieron cosas buenas, pero hicieron unas cosas muy buenas específicamente para un sector de la población, para un sector de la sociedad, y marginaron y vendieron al país, marginaron a otra y vendieron al país, vendieron todo lo que pudieron vender, y además, aparte de todo, robaron mucho. Entonces, a partir de eso, pues no podemos en verdad confiar, más bien no podemos reconocer lo bueno que hizo. Sí, hay muchas instituciones muy buenas y muchos fideicomisos que funcionaban muy bien, porque él dijo también de los fideicomisos, ¿no? Que cómo era posible que los fideicomisos hayan desaparecido todos al ras, ¿no? Como tabula rasa que hizo el presidente. Pues sí, es que tenía que empezar por algo. El presidente, unos meses después de comenzar su mandato, citó a todo el gabinete y citó a todos los diputados de Morena y a toda la gente que trabajaba ahí a decir que este país lo había encontrado él muchas veces muchas veces peor de lo que se imaginaba. Claro. Y tenían que tenerle paciencia. Este país estaba hecho un desastre y no nos dábamos cuenta. Gracias, Horacio. Violeta Vázquez Rojas, en específico sobre esta consulta programada para el 1 de agosto, sin fondos presupuestales. El INE dice que la va a hacer con los mínimos necesarios, pero que no tiene recursos. El fraseo específico que se aprobó, es decir, el párrafo de la pregunta. ¿Qué opinas sobre esta consulta para esclarecer las responsabilidades políticas de servidores públicos del pasado? Bueno, en primer lugar, el que se haya aprobado esa consulta es una victoria popular, porque se aprobó gracias a la recolección, en fin, de firmas, y también a la petición del presidente, ¿no? Hay una mancuerna de solicitudes. Pero el meollo de la consulta está en darle a la gente herramientas de participación política, ¿no? Como bien dice Horacio. O sea, este es un proyecto que se tiene que mantener a flote a base de participación política. Y no puede solamente confiarse de que la gente salga a votar cada 3 años en las elecciones oficiales, normales, digamos, las regulares, sino que este tipo de ejercicios, tanto el que se hizo el año pasado, donde se juntaron las firmas para solicitar la consulta, como la consulta misma, como lo que vamos a ver el próximo año con la revocación de mandato, pues son digamos, formas de lo Pedro Miguel le llama la redistribución del poder político, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que en lo que el obradorismo es muy fuerte. Otro ejemplo es, por ejemplo, digamos, de este tipo de ejercicios es el que vamos a ver desplegado el domingo, que es la estructura de defensa del voto, ¿no? Eso es una estructura que trasciende al partido, está organizada por Morena, pero que trasciende al partido en el sentido de que la gente que se anota para ir a defender casillas es de toda índole de simpatizantes, no necesariamente de gente afiliada. Pero entonces, a lo que voy es a que en este tipo de prácticas se ve, yo creo que es donde se ve el obradorismo en su esplendor máximo, que es la participación directa. Y es gente que no está buscando un puesto, no está buscando una candidatura, no está buscando escalar simplemente está buscando participar, o sea, ser parte participar en ese sentido así etimológico, no ser parte de este proyecto político. Entonces, a mí me parece que la consulta, pero no es tan importante, por eso creo que el problema de la pregunta específica, que si tenía que ser así, que si tenía que ser asá, con todo respeto es lo de menos. O sea, lo que importa es lo que va a pasar antes de la consulta, toda la movilización, como bien dice Horacio, espero que esté muy bien organizada, pero eso va a depender de que la ciudadanía se movilice para promoverla, para llamar a que se vote, por el sí, ¿no? Quizá habrá una campaña por el no lo sé, porque además es un juego, es como el Catch 22, ¿no? O sea, es un juego en el que si alguien se atreve a hacer campaña para que la consulta se responda con un no, pues también le está haciendo campaña a la consulta. Y finalmente, el hecho de que se haga la consulta, por eso el INE no quiere poner muchos recursos ahí, ¿no? Es una victoria digamos, de ese proyecto político en específico. Entonces,
Va a ser un momento interesante, sí, polarizado, por supuesto, pero bueno, yo no uso el término polarización con sentido negativo. A veces creo que la polarización es algo positivo, porque es lo que nos mantiene debatiendo y nos mantiene al tanto de la realidad política y tratando de explicarla, ¿no? Hay una polarización que sí llega a ser muy reduccionista y bueno, en fin, eso es otra cosa, pero creo que en ese sentido sí vamos a ver confrontación política, vamos a ver mucho debate público. Y va a ser un momento muy vivo en la medida en que pues tengamos energías y el ímpetu de llevarlo a cabo. Violeta, para no malentender, al menos yo, las cosas, dices que la pregunta, el sentido de la pregunta de esta consulta es relativamente lo de menos, porque lo importante va a ser la movilización que se dé para empujar esa respuesta. Pero te pregunto, ¿no está absolutamente condicionado el resultado de un proceso como este, justamente en los términos de lo que se pregunta, porque de ahí deviene la respuesta? Sí, lo que pasa es que esa pregunta tuvo que sortear un montón de dificultades para poder ser legalmente adecuada. Entonces, mi opinión personal es que la pregunta que quedó ahí, pues es una pregunta sumamente general, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que se inicien investigaciones para...? Es algo así como había un párrafo en los relámpagos de agosto, ¿no? Decía Ibargüengoitia que les daban las órdenes a los generales diciendo, haga lo que sea pertinente en el momento en el que sea necesario. Y esas eran, ¿no? Entonces, bueno, es algo así, ¿no? ¿Está usted de acuerdo que se haga lo pertinente cuando sea necesario? Pues obviamente que la gente va a contestar que sí, pero el propósito de la consulta es... Creo yo que no es tanto lo que suceda después, porque me parece que además es algo obvio que, pues, tendrá que haber investigaciones eventualmente para saber qué fue lo que los funcionarios de otras administraciones hicieron que pudo haber dañado al país. Pero lo importante, creo yo, es la movilización que eso supone, ¿no? Y sí, en verdad, es decir, sí tienes razón en que la redacción de la pregunta puede ser digamos, un aliciente para no ir a votar y probablemente por ahí va a ir la contracampaña. Bien, gracias Violeta. Horacio, a estas alturas, ya hoy viernes en la tarde, ¿crees que siguen acumulándose indicios genuinos o artificiales para pensar en la anulación de algunos de los procesos electorales, sean locales o no sé si incluso se llegue a pensar en que pueda ser anulado el proceso federal en conjunto? Las encuestas de opinión promediadas, y más allá de la opinión que tengamos sobre la veracidad de ellas, pues apuntan a que Morena con sus candidatos va a tener, según nos dijo Juan Pérez Escamilla en reciente entrevista, alrededor del 41% en lo promediado de las diferentes encuestas de opinión. Sería incluso un poco más del porcentaje de votos que tuvo Morena para diputados federales en 2018. Pero te pregunto, ¿este fantasma de la nulidad está siendo incentivado? ¿Es producto de las contradicciones y la realidad nacional? ¿O solo es un argumento político del momento que no se va a poder manifestar ni concretar? Yo creo que tiene parte de los tres, porque tu pregunta es muy inteligente y tiene también muchas aristas. O sea, el hecho de que lo haya dicho Lorenzo Córdoba, haya vedadamente amenazado con que se podían anular, lo cual me pareció muy improbable o incluso muy impropio, ¿no? Que lo dijera por incentivar qué, ¿no? Por incentivar, como decía Violeta ahorita, ¿no? O sea, depende cómo esté la pregunta de las consultas de los presidentes, pues sí, puede ser, o de los funcionarios, ¿no? Puede ser incluso anticlimático, ¿no? Puede incluso no amedrentar, sino simplemente ahuyentar a los votantes, ¿no? Entonces, si te dicen, vamos a lograr las elecciones, subliminalmente creo que quiere decir, pues no vayan a votar, porque de todos modos va a haber posibilidad, ¿no? Entonces, y hoy también, bueno, ya que estamos en semáforo verde en el Estado de México y Ciudad de México, también puede decir si subliminalmente hicieron el semáforo verde, lo pusieron para que vayamos a votar. Puede ser, o sea, todo puede ser dentro de la óptica y la cosmogonía ciudadana de autoridad es igual a desconfianza. O sea,
no hay nada más que pueda estar más enquistado y algo más que pueda estar más ya introducido en nuestra conciencia colectiva que la desconfianza en las autoridades. ¿Por qué? Por educación. ¿Por qué? Porque nunca hemos confiado en las autoridades, nunca hemos confiado en los gobiernos. Entonces, evidentemente, pues sí, habrá muchos incentivos para anular la elección, si ustedes quieren, o violencia, o lo que ustedes quieran, pero la gente, yo creo que la gente con conciencia limpia y con ganas de que esto finalmente quede o lleve a un buen término a democrático para la nación, para el país, es que no podemos no salir a votar, ¿no? O sea, no podemos amedrentar, nadie puede amedrentar nuestro voto, pese a que hay amenazas de fraudes o hay narcocoludidos ahí en muchas regiones. O sea, los que vivimos en las ciudades no tenemos ni la menor idea de todo el juego tan sucio que hay entre el narco y los políticos, ¿no? Y obviamente sí, el miedo que puede haber o el desazón que puede haber de que se anulan estas elecciones y luego qué, ¿no? O sea, luego qué, tanto dinero desperdiciado, tantos esfuerzos, tantas campañas, bla, 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 ¿no? Luego qué, ¿no? No creo que sean capaces de anularlas, a menos que algo de veras muy serio pase y esperemos que no, porque todos vamos a ir con la mejor de las voluntades, o al menos la gente que yo conozco, incluso que está muy, pero muy en contra de este gobierno, va a ir a votar, ¿no? Yo creo que los primeros que van a salir a votar son los que más en contra están, ¿no? Porque finalmente son los que quieren los que le hacen caso a la oposición, que dice que esto es una dictadura, que esto es un país, que es un estado fallido, que es un desastre de país, ¿no? En fin, en eso obviamente sabemos, y los que estamos aquí bien sabemos que no es cierto, y que, pues es que lo siguen diciendo, ¿no? Pero no lo argumentan, ese es el problema. Ahorita hay una cuestión de los niños con cáncer, ¿no? De los no medicamentos de este gobierno. Yo tuve una conversación con varios amigos, curiosamente con dos que trabajan en laboratorios, ¿no? En muy buenos laboratorios, muy prestigiados. Y me dijeron que desde el principio de este gobierno se compraron medicamentos, y ¿saben quién no los repartió? O sea, porque sí, el gobierno tenía medicamentos, pero no los repartieron los jefes de las unidades del IMSS y del ISSSTE, o los administradores que estaban coludidos con los intermediarios, que obviamente al ver perdido su coto de poder, no los distribuían. Entonces, ahí también hay un montón de investigación que hacer en la cuestión de los medicamentos, porque no es no fue nada más de enchilame otras y ya, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya, ojalá que se haga una investigación exhaustiva sobre eso, porque a mi hermana, que tiene cáncer y que estaba pidiendo los medicamentos en el IMSS, le tocó pedir medicina contra el cáncer en su unidad, y no se la daban hasta que se plantó y escribió a la Secretaría de la Función Pública y se los dieron después de todo, ¿no? Es que sí había, pero pues es que no había, no, sí había, ¿no? Entonces hay muchísimos también hay muchos mitos que desenmascarar con eso de las medicinas. Gracias, Horacio. Violeta Vázquez Rojas, en ese afán de pensar un poquito más allá de lo evidente, de lo inmediato, me gustaría tener tu opinión sobre cuál ha sido el comportamiento de la expresión pública de los mexicanos en las redes sociales y en estos momentos electorales. Si crees que hemos empeorado, envenenado nuestras formas de comunicación, sobre todo en las redes sociales, por una parte, y por otra, si la mayoría de los actores políticos, los candidatos a puestos de elección popular, en sus campañas formales, en los spots para radio, para televisión, se comportaron en términos expresivos, lingüísticos, de imagen, de la misma manera que siempre, que todos, o sea, prometiendo, criticando, devastando, al contrario, al menos en términos retóricos, y prometiendo paraísos inalcanzables, pero propicios para conseguir votos. ¿Cómo has visto esos dos planos, Violeta? Yo creo que las redes sociales son un gran instrumento, ¿no? Nunca me atrevería a denostarlas, pero también tienen una característica o dos por ahí que las hacen, pues inherentemente tienden a la superficialidad, ¿no? La primera es pues que nada más se comenta lo inmediato, ¿no? Es como si eres como una amnesia recurrente. Y la otra es que pues no se puede explayar argumentos, todo tiene que ser muy, muy sintético. Y en ese sentido, pues creo que
la discusión en redes sociales, el debate público tiende a ser muy superficial, sobresimplificado. Allí es donde yo veo que hay como una fuente de lo que llamamos, de una de las cosas que llamamos polarización, ¿no? Que es así como la caricaturización de las posturas políticas sin ver matices, etcétera. Entonces, eso es uno de los fenómenos que alcanzó a ver. Por otro lado, también es cierto que las redes sociales son también espacios de solidaridad, ¿no? De identificación política con otras personas. Todos hemos conocido gente por redes sociales con quienes nos llevamos muy bien, pero también pues está esa otra tendencia, ¿no? Y también creo que eso ha contaminado un poco digamos, las aspiraciones de algunas campañas, ¿no? O sea, he visto, por ejemplo, esto sí no lo había visto antes, esto de que hay muchas, como caras de gente de la farándula entre los candidatos, eso yo recuerdo que era desde tiempos del Castillo, o sea, eso siempre ha pasado. Pero lo que sí he visto nuevo es que se han superficializado. O sea, por ejemplo, me llamaba mucho la atención cómo les gusta bailar, o sea, les encanta bailar, porque claro, a la gente le gusta ver bailar, ¿no? Entonces hacen un TikTok y bailan y eso no tiene absolutamente nada que ver con una postura ideológica, porque como que también se alimentan de la idea del fin de las ideologías, ¿no? Como que tienen un partido, el partido no tiene ninguna obligación de tener una plataforma ideológica, entonces lo único que tienen que hacer los candidatos es hacer algún performance pequeñito, además muy cortito, ¿no? Porque si no, pues se pierde la atención de la audiencia. Y por ahí creo que se han superficializado muchísimas campañas, ¿no? Uh-huh. No todas, y creo que también ha habido espacio para algunas campañas muy auténticas, y las he visto en la Ciudad de México porque es a donde estoy atenta, ¿no? O sea, realmente no, porque seguramente las habrá en algunos otros lugares, pero aquí es lo que vi. Pero son pocas y llaman la atención precisamente por ser tan disímiles a la media, ¿no? Que son campañas, pues sí, generalmente muy superficiales y que no tienen propuesta política, solamente tienen, pues, realmente van a lo que van, o sea, lo que quieren es grábate el nombre para que cuando llegues a la boleta, pues, entre todos los desconocidos te acuerdes por lo menos de uno, ¿no? Uh-huh. Y creo que, pues, es una estrategia muy, muy pobre de solicitar el voto, pero pues es lo que ha habido. Bien, pues ese es el punto de lo que estamos viendo en esta etapa de las campañas que ya terminaron. Horacio Franco, en esta etapa, ya rumbo a las elecciones, se dice que es el periodo de reflexión y nosotros estamos también ya a las 3 de la tarde, así es que te pido que hagas tu reflexión final antes de que nos veamos la siguiente semana, ya con los resultados conocidos de lo que haya sucedido en las urnas. ¿Cuál es tu reflexión en estos momentos, por favor, ya para ir cerrando esta mesa, Horacio? Mira, mi reflexión es, y muy acorde a lo que decía Violeta sobre las redes sociales, ¿no? Y también viendo cómo saca la gente lo peor de ellos mismos, ¿no? En vez de sacar lo mejor y lo más histórica, sensible, filosófica, educativa, moralmente inteligente que tiene la gente, no saca eso, saca, porque las redes te dan un empoderamiento del anonimato, el empoderamiento de no estar presente y de no decirle a la gente en la cara lo que piensa, ¿no? Uh-huh. Incluso aquí o sea, aquí hay también también hay calumnias o difamaciones o insultos que dices, bueno, que me los digan en mi cara, y que tengan argumentos en realidad, ¿no? Hay unos muy respetuosos y que no están en ¿cómo se llama? En concordancia con lo que estoy diciendo de las medicinas. Por ejemplo, hay una muchacha que me dice, sí, no, es que no deberías ir a pararte a una clínica pública para ver que no hay medicinas. Claro que lo sé, por eso les dije que mi hermana fue, mi suegra también fue con una medicina para una medicina muy, muy cara que tuvo que esperar semanas y se la dieron. O sea, hay que perseverar y hay que insistir porque si no, no te las dan. Pero bueno, lo de la línea 12, por ejemplo, me dicen que me hago pendejo con lo de la línea 12. No, es que no, yo no me hago pendejo con nada de lo que pasa, de lo que no nos gusta, o de lo que no estemos de acuerdo con lo que pasa en este gobierno. O sea, no es nada más, no es blanco y negro nada más. Eso no puede ser una cosa u otra. El gobierno de la República está guiado por muchas personas que son seres humanos y que en verdad
son seres humanos falibles, son seres humanos además que tienen muchas responsabilidades y que están trabajando dentro de lo que pueden. Me asombró, por ejemplo, ¿no? Me asombró mucho ver que dos veces en esta semana le reclamaron al presidente que Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, no había recibido en mucho tiempo a algunos trabajadores que había prometido el presidente que los iba a recibir. Espero que ya lo haga, porque yo tengo una confianza en esa muchacha es valiosísima, es muy inteligente, pero no me gusta escuchar que no los haya recibido. O sea, no nada más voy a aceptar todo lo bueno que venga o que me digan que está haciendo el gobierno, cuando finalmente sabes que son personas falibles, ¿no? Y le tengo mucha confianza a muchos de los funcionarios, a la mayoría de los funcionarios de esta administración, pero sobre todo creo que el presidente tiene un proyecto de cambio, un proyecto de un giro de timón que sí necesitaba México. ¿Que él es el indicado? Pues él se lo ganó, nada más, ¿no? O sea, yo quisiera saber si Ricardo Anaya o el mismo José Antonio Meade, que yo considero un buen funcionario, o sea, dentro de todo lo que aparentaba ser, era un buen funcionario, ¿no? Un funcionario que nunca le habían sacado los trapitos al sol, pero yo quisiera saber si Meade o Anaya o pues ninguno de ellos ha hecho todo ese proselitismo político y de visitar el país, ese conocimiento, y que tenga además ese conocimiento histórico que tiene Andrés Manuel López Obrador. Él se lo ganó y él se lo buscó y él está ahí y hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque él quiere hacer un país diferente, nada más. Entonces, esa es mi reflexión para las elecciones. ¿Quieres apoyar ese cambio o no? ¿Te guste o no, Morena? A mí no me gusta, yo no pertenezco a ese partido. A mí me ofrecieron, como todos ustedes saben, una diputación como se le ofrecieron a Ana Francis y a Marisol Gacé, y yo no acepté. ¿Por qué? Porque no me sentiría políticamente preparado, ni tampoco, como saben todos ustedes, fui constituyente y fue la peor época de mi vida, la única época en mi vida en que he sido plenamente infeliz. Y aparte, no al lugar, yo me dedico a hacer arte, y estas mesas que me permites tú hacer, y que de repente Ernesto Ledesma, de repente Vicente Serrano, y hoy por la noche voy a estar en Paralelo en Libertad con Paloma Sáez, y con este niño que admiro mucho, que yo lo recomendé porque lo admiro mucho, Manuel Pedrero, que es una mente brillante de 18 años, que es una lumbrera ese niño, ¿no? Entonces, eso me permite en un momento dado expresar mi voz ciudadana y mi voz de artista a una situación que finalmente queremos todos para México, que es que a este país le vaya mejor de como le había ido antes, ¿no? Y con todos los asegúnes, con todos los morenazos o los partidos de la oposición unidos en un pecado contra la natura, como lo fue el PES con Morena también. O sea, la unión del PES con Morena fue así como aberrante para todos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo estoy ahí con Estados Unidos como la policía del mundo, que sigue jugando vedadamente, con mucha educación y mucha decencia, con su maldita doble moral, pues ser la policía del mundo, ¿no? Entonces, obviamente ahí estaremos, pero vamos a vislumbrar un México en un futuro. ¿Cómo vemos a México en 5, en 10 años? ¿Cómo lo queremos ver? ¿Cómo lo idealizamos? ¿Y cómo lo pensamos? Y yo creo que la única solución viable es que este gobierno acabe, y acabe bien, en 3 años, y después votar por otro si no la hizo, ¿no? La historia se los va a cobrar muy caro si no lo hicieron. Nada. Horacio, muchas gracias. Violeta Vázquez Rojas, tu reflexión final en esta mesa del más allá, lo que tú quieras comentar sobre el tema o el aspecto que desees, por favor, Violeta. Bueno, pues sobre las elecciones, obviamente, porque es lo que viene más inmediato, y yo creo que una manera una cosa que he pensado mucho tiempo en esta campaña es que también ha habido una selección de candidatos que a muchos nos ha dejado muy desconcertados en varias de las elecciones, sobre todo en las locales, ¿no? Entonces creo que ahí la gente debe ponderar, no tanto por esto de los contrapesos y tal, sino más bien ver cuándo están votando por una persona y cuándo están votando, pues prácticamente por una bancada, ¿no? O sea, por fortalecer una bancada. Y yo creo que teniendo eso en mente es que habría que ejercer pues ese derecho ciudadano, ¿no? O sea, yo entiendo que muchos candidatos de Morena han sido muy decepcionantes, pero también ciertamente esta elección se va a leer como el refrendo de la del 2018,
o bien como la retirada de la confianza respecto de lo que el pueblo decidió, o la sociedad entera decidió en su mayoría hace 3 años. Entonces, yo creo que hay que ir a votar como con esa idea en mente de cómo se va a leer el resultado, y pues ojalá que sea una jornada muy pacífica. Muy bien, Violeta Vázquez Rojas, muchas gracias por tu participación en este día. Buenas tardes y seguimos en contacto. Gracias. Horacio Franco, gracias y nos vemos pronto. No, muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Violeta, por haber aceptado charlar con nosotros. Yo te veo así como uno de mis ídolos, así, con un manejo del idioma, con un manejo y un conocimiento verdaderamente crítico. El análisis que hiciste sobre este señor Cacha, en verdad, con Ernesto Ledesma y en Rompimiento TV, ¿no? Cuando estuviste con ellos, y Alberto Nájar, fue verdaderamente sobresaliente. En verdad, felicidades. Pues ahora sí que, como dicen en la secundaria, sigue así. Muchas gracias, Mucho gusto con ustedes. Gracias. Hasta pronto. Gracias.